¿Vale la pena comprar una MacBook Air M1 en el 2023? En este video de hoy vamos a ver si el simple MacBook Air M1 todavía es el mejor portátil de Apple. Sí, así es. Hola, me llamo Igor, soy probablemente el primer no hispanohablante nativo quien habla de tecnología en YouTube en español. Entonces, ¿qué MacBooks están disponibles hoy? Apple ha decidido agrupar sus portátiles en dos familias, las ultraligeras MacBook Air y las poderosas MacBook Pro, diseñadas para aquellos que necesitan un rendimiento excepcional. Esto nos muestra que también consideran que tienen dos públicos objetivos claramente diferenciados en sus necesidades, el usuario común y el usuario Pro. Pero empecemos por lo más importante, ¿cuáles son los precios? En la familia de los MacBooks Air tenemos la edición con el chip M1, la cual cuenta con el precio base de $999, por debajo de la frontera psicológica de los $1000. Eso nos indica que este modelo está pensado para aquellos que buscan una MacBook de calidad al coste más bajo posible. Los precios de los Estados Unidos son como siempre más bajos que en Europa. Pero también tenemos una MacBook Air con el chip M2, la cual está disponible a partir de $1199 en su configuración más básica. Tiene características similares a la M1, pero con un poco más de potencia de procesamiento, tal vez un 20%. Está pensada para usuarios que podrían exigir un poco más del procesador de sus portátiles, sin llegar a considerarse usuarios profesionales. ¿Y qué puedo decir sobre el mundo de las MacBook Pro? Aquí encontramos un rango de precios más amplio, desde los $1299 por la versión con el chip M2 hasta los extraordinarios modelos M2 Pro y M2 Max a partir de $1999. Sí, amigos, el precio puede fácilmente duplicar el de una MacBook Air e ir casi hasta las nubes. Pero claro que esto no está pensado solo para usuarios que quieren gastar más dinero, pues para eso también, sino que las especificaciones técnicas de estos modelos están diseñadas para un uso profesional del portátil. Fotógrafos profesionales, expertos en la industria del cine, profesionales de la animación 3D, creadores de videojuegos, ingenieros o arquitectos que usan el software CAD o simulaciones, encontrarán en esas MacBook Pro el rendimiento necesario para las tareas más exigentes. Es por eso que Apple ha decidido mantener la denominación Pro en el nombre, permitiendo a los usuarios identificar el tipo de portátil más adecuado en caso de que sus necesidades sean mucho más exigentes que la media. Pro significa profesional. Lo adiviné yo mismo, como ves, soy muy listo. Pero volviendo a la misión original, es momento de hacer las preguntas importantes. Si opto por la versión más económica, la MacBook Air con el chip M1, ¿me estaré perdiendo algo? ¿Y vale la pena invertir en ella? ¿Tendré que comprar una MacBook nueva el próximo año? Pues no. Pero ahora un poco más en detalle. Uno de los dolores de la cabeza de los usuarios de portátiles siempre ha sido la autonomía, pues no es cómodo tener que estar siempre pendiente de encontrar lugares donde podamos cargar nuevamente el portátil. Afortunadamente, los chips M1 tienen una excelente eficiencia energética y permiten alcanzar hasta 18 horas de uso continuo. Este rendimiento se ha convertido casi en un estándar para las MacBooks Air, ya que, sin importar su configuración, la autonomía siempre será la misma. Imagino que este esfuerzo de Apple está planteado para evitar que la autonomía influya en la selección de una configuración específica. Te preguntarás, ¿será que estos portátiles tendrán un almacenamiento limitado como en ediciones anteriores? Recordemos que podíamos encontrar presentaciones desde 128 GB, lo que llevó a muchos usuarios a quedarse sin espacio rápidamente y tener que recurrir al almacenamiento externo, porque no es posible ampliar el espacio de almacenamiento de una MacBook Air, porque el disco ahora va soldado a la placa base. Esto se hizo para lograr una mayor eficiencia y velocidades de lectura, pero quizás también es parte de una estrategia de ventas para que los usuarios no opten por versiones económicas pensando en una posible actualización posterior, pues la idea es que haya una versión y configuración para cada necesidad. Lamentablemente, en el caso de las MacBook Air, aún no llegamos a la base de 512 GB como en los modelos Pro,
aunque creo que a menos que trabajes en fotografía o edición de vídeos, los 256 GB de base podrían ser suficientes. Por unos cuantos dólares más podrás optar por una mejor configuración de hasta 2 teras. Para que tengas una idea de los costos adicionales, el cambio de 256 a 512 GB te costará unos $200 extra y otros $200 para alcanzar el terabyte de almacenamiento. Aquí es posible que empieces a preguntarte, si voy a pagar $200 más, ¿no me conviene optar por la versión con el chip M2? Pues, en términos de almacenamiento, esta versión también tiene una base de 256 GB, por lo que igualmente tendrás que pagar $200 más si deseas disponer de 512 GB. También los 256 GB del MacBook Air M2 son más lentos que del M1, así que si quieres adquirir la versión más básica, M1 te conforma muy bien. ¿Y qué pasa con la memoria RAM? Déjame contarte que la versión con chip M1 conviene con una base de 8 GB de memoria, lo cual podría ser suficiente para usuarios como bloggers, redactores, estudiantes o para las tareas de oficina estándar como la gestión de documentos, videollamadas, hojas de cálculo o presentaciones. Sin embargo, debo decirte que 8 GB podrían resultar limitados si planeas utilizar software más exigente como Photoshop, Illustrator o Final Cut Pro. Si eres editor de vídeo, te dedicas a fotografía o eres youtuber, es posible que debas tener algo de paciencia con esta RAM, ya que podrías experimentar cierta lentitud en algunas tareas más exigentes. Entonces, seguramente te haces las siguientes 3 preguntas. ¿Cuánto cuesta optar por la configuración de 16 GB de RAM? ¿Son suficientes 16 GB de RAM? ¿Y la versión con chip M2 incluye más memoria en la configuración base o no? En mi experiencia, 16 GB son más que suficientes para la mayoría de aplicaciones. Podrás editar vídeos, navegar por internet y escuchar música todo a la vez sin problemas. La configuración base del modelo con chip M2 también viene con 8 GB de RAM y en ambos modelos te costará $200 hacer un upgrade a 16 GB. Personalmente te recomiendo que lo hagas. Y me imagino que también tienes la siguiente duda. ¿Por qué la versión con chip M1 y la versión con el chip M2 tienen casi la misma configuración base, pero una cuesta $200 más que la otra? ¿Cuál es la ventaja que esa diferencia de procesador me brinda como usuario y si realmente vale la pena ese gasto adicional? Veamos, como podrías suponer, el chip M2 llega como sucesor del chip M1, pero ¿qué significa realmente este salto de versión? Ambos poseen la misma cantidad de núcleos de CPU, por lo que el trabajo multitarea está asegurado y funcionará correctamente en cualquiera de las dos. Sin embargo, el chip M2 cuenta con especificaciones mejoradas en sus versiones Pro y Max, que lamentablemente aún no están disponibles en las MacBooks Air. Los chips M2 permiten soportar configuraciones de hasta 24 GB de RAM, por lo que si estás pensando en optar por una configuración con mucha memoria, la M1 podría limitarte a un máximo de 16 GB. Y hablando de la memoria RAM, un aspecto importante es la velocidad con la que el procesador puede acceder a la información almacenada en esta memoria. Y aquí es donde encontramos una diferencia significativa. Los chips M1 tienen una velocidad de lectura y escritura de 50 GB por segundo, que aunque suene impresionante, los chips M2 duplican este número y llegan hasta 100 GB por segundo. ¿Y qué significa esto? Digamos que cuando estés trabajando con software que sature la memoria, una mayor velocidad podría significar que ésta se puede liberar más espacio al poder ser consultada de manera más rápida por el procesador. Es decir, notarás la diferencia cuando tengas muchas pestañas de Chrome abiertas, cada una con diferentes aplicaciones web, estés trabajando con una hoja de cálculo con miles de registros o editando tu próximo vídeo viral. Si eres gamer, artista o animador, también podrías notar una diferencia en el procesamiento en paralelo, es decir, la capacidad de ejecutar múltiples procesos al mismo tiempo. Y lo digo porque la versión con chip M2 nos brinda 3 núcleos extra en gráfica sobre la versión con M1 que tiene solo 7 núcleos. No significa que sea malo, pero si estás animando un personaje 3D, podrías notar un mejor rendimiento con la versión M2,
ya que este trabajo requiere procesar mucha información al mismo tiempo, como renderizado, texturizado, iluminación, rigging, etc. Y si te preguntas qué tan rápido es el procesador M2 en comparación con el M1, según benchmarks se ha medido que es hasta un 10% más rápido en los núcleos de alto rendimiento, alcanzando hasta 3.5 GHz a los 3.2 GHz del M1. Pero encontramos una diferencia destacable de hasta un 30% en los núcleos de alta eficiencia, con 2.8 GHz frente a los 2.06 GHz. Esta medida nos indica la cantidad de instrucciones que pueden ejecutarse cada segundo, y esta diferencia se reflejará en qué tan rápido irá un programa siendo exigido al máximo. También es importante recordar que las MacBooks suelen tener una vida útil bastante larga en comparación con otras marcas. Es natural ver personas con MacBook del 2017 o 2015 trabajando sin problemas. Pero claro, es importante que la configuración elegida se ajuste a tus necesidades. No importa si es el modelo de 2015 o 2020, si tus necesidades de almacenamiento no superan 1 o 2 teras, cualquier modelo con el suficiente almacenamiento podría ser adecuado para ti. Entonces, si hoy compras la MacBook Air M1, te recomiendo invertir esos $200 extra en la configuración con 16 GB de memoria RAM, en lugar de pagar por una MacBook Air con el chip M2, ya que para el uso cotidiano es difícil notar una gran diferencia entre estos procesadores. ¿A qué me refiero con uso cotidiano? Te daré algunos ejemplos y si te sientes identificado con alguno de estos perfiles, puedes considerarte como un usuario estándar. Eres un estudiante que busca un portátil para reparar trabajos de diferentes materiales, revisar presentaciones, informes, documentos, usar algún software estadístico, realizar videollamadas, entre otros. O por ejemplo, eres un oficinista con carga administrativa, debes gestionar documentos, usar software de gestión de proyectos, sistemas de facturación, CRM de ventas o herramientas de marketing digital. O tal vez eres un creador de contenido en plataformas como YouTube, blogs o TikTok y necesitas editar vídeos, preparar guiones, retocar fotografías, realizar transmisiones en vivo, usar software de transmisión como OBS por ejemplo, o hacer composiciones musicales sencillas. A lo mejor eres diseñador gráfico y trabajas con software especializado como Illustrator, Figma o Photoshop haciendo diseño editorial o de sitios web. O probablemente eres músico y necesitas un portátil para gestionar tu colección de música, conectar dispositivos MIDI, una consola o mezclador, quieres editar tus grabaciones o incluso preparar tus primeros sencillos para Spotify. Es decir, que si eres un usuario estándar con necesidades cotidianas como estudiante, oficinista, creador de contenido o diseñador gráfico, una MacBook Air con el chip M1 será más que suficiente para ti. Invertir en una configuración de 16 GB de RAM será una mejor opción que pagar el costo adicional por la versión con el chip M2. Recuerda que la diferencia en rendimiento entre ambos procesadores es mínima en el uso diario. Además, las MacBooks tienen una vida útil prolongada, por lo que elegir la configuración adecuada a tus necesidades te asegurará un equipo duradero y podrás aprovechar la ligereza, portabilidad y autonomía de la MacBook Air para trabajar en cualquier lugar. Espero que este vídeo te haya ayudado a resolver tus dudas sobre las opciones disponibles y a tomar una decisión cuidando tu bolsillo. Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. Chao.